¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Vean esta silla en la que estoy sentado. Es un modelo de silla muy bonito. Chéquense la línea, los trazos que tiene, el tapizado que es capitonado y la decoración, el ornato que trae en el respaldo con esta tachuela que es decorativa. Las curvas que definen este modelo, las patas en la parte de atrás. ¿A poco no que es un modelo de silla muy bonito? Pero hemos cometido muchos errores a la hora de hacer esta silla. Nos ha costado un poquito hacerla. Durante este video te voy a estar platicando los errores que cometimos y pues las cosas que nos pasaron a nosotros durante el diseño de esta silla que no te pasan. Sin embargo, a pesar de todos esos errores, este es el resultado que hemos logrado. ¿Quieres aprenderlo? Pues quédate hasta el final de este video. Venga, amigos, pues para empezar este proyecto tenemos tablón en pino de 38 milímetros, poquito más de pulgada y media. Tengo este de parota y estos dos de pino. Con esas tres piezas quizás nos va a sobrar, porque vamos a hacer 4 sillas. Pues vamos a empezar ya que tenemos nuestras plantillas. Y por supuesto, por si tú quieres plantillas para poder hacer una silla como esta, recuerda que ya van a estar disponibles para todos los que son miembros de nuestro canal. Aparte, también puedes dejar un comentario o escribirnos a nuestro correo electrónico. Bien, tomamos nuestro tablón de parota y la primera que voy a habilitar son nuestra pata frontal de la silla, que tiene 5 centímetros en la parte más ancha y 3,5 en la parte de abajo, 40 centímetros de largo. Entonces voy a cortar los tramos para sacar 8 piezas para nuestras 4 sillas que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces cortaré mi material y vamos a pasar el trazo en la plantilla. Como siempre, la mejor forma de aprovechar nuestro material es haciendo los cortes en la cinta. Lo corté un poquito sobrado porque aquí está un poco reventado, a ver si lo podemos sacar, pero bueno. Entonces vamos a hacer el trazo para sacar 8 piezas como estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas, ya nada más me van a faltar 2. Vamos a cortar esto. Bien, pues tenemos nuestras 8 piezas y ahora que las tenemos vamos a recorrer con el cepillo, vamos a perfilar para que podamos cortarlas a tamaño, y nos vamos a enfocar primero entonces en armar los frentes, si les parece bien. Entonces perfilamos, cortamos a tamaño, vamos a marcar los escoplos, nada más ocuparemos 2 en la parte de arriba porque lleva solo un solo peinazo del frente de silla. Entonces recorremos nuestros frentes, vamos a continuar. Ya tengo las patas del frente de nuestra silla, ya hemos recorrido el corte de la cinta y está exactamente al tamaño de nuestra plantilla, 40 centímetros de altura. Ya hemos marcado incluso un frente para que podamos trazar los escoplos, pero antes de irnos a eso vamos a ir habilitando también las patas del respaldo. Entonces vamos a poner por aquí las patas frontales y por aquí tengo la plantilla para el respaldo. ¿Ok? Tenemos desde aquí hasta donde hace el quiebre para el ángulo del respaldo. Tengo 40 centímetros, igual que nuestra pata frontal. De hecho, si se dan cuenta, es casi el mismo ancho que tiene. ¿Ven? Entonces alcanzan a ver esta línea que he marcado aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que va a ser una silla tapizada, entonces la única parte que necesitamos de parota, digamos que es la pata. Ya para el respaldo no, porque pues va a ir tapizado. Entonces estas patas las vamos a hacer en 2 piezas para poder aprovechar mucho mejor nuestro material. Entonces he marcado esta línea porque justo aquí vamos a hacer este ensamble en las patas del respaldo. ¿Okay? Entonces vamos a cortar piezas de 60 centímetros que tenemos hasta aquí para poder cortar primero estas piezas y después ensamblarles el complemento del respaldo. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Vamos a cortar de pronto nuestros tramos de 60 para cortar
estas piezas. Necesitaremos 8, al igual que las patas frontales. Ahora vamos a seguir usando entonces nuestro tablón de parota y vamos a cortar los tramos para marcar lo que vamos a cortar. Bien, pues ya corté las piezas. Vean, aquí tiene el corte que necesitamos para el respaldo, pero no lo he hecho porque esto me va a ayudar para poder hacer el ensamble. Y este corte pues pasa derecho. Entonces vamos a perfilar con el cepillo nuestras patas para después hacer el ensamble de aquí, pero también vamos a preparar las otras piezas que vamos a hacer ensamble. Las otras piezas que necesitamos para completar nuestro respaldo. Entonces preparamos nuestras piezas, perfilamos y ahorita vemos qué sigue. Porque ahora necesitamos nuestro tablón de pino para cortar el complemento de nuestro respaldo, las patas de nuestro respaldo. Entonces vamos a cortar los tramos para sacar ahora esta pieza. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, ya hemos cortado estos dos tramos. Estos dos tramos son de 50 centímetros. Más o menos el tramo que necesitamos para complementar es de 49. Entonces vamos a trazar las piezas que a continuación necesitamos para hacer el complemento de nuestra pata del respaldo. Bien, ahí están estos trazos, aunque nos va a faltar un corte aún, pero vamos a cortarlas así. Y ahorita vemos el ángulo necesario, perfilaremos y también la prepararemos. Ahorita vamos a ver cómo quedan las dos piezas presentadas antes de pegar. Estas son las dos piezas que necesitamos para unirlas y formar una sola pata de respaldo. Pero antes de poder hacer eso, pues vamos a perfilar los cortes de la cinta. Ya que los tengamos, vamos a ver el siguiente paso para que podamos unir las piezas. Bien, tenemos las piezas ya perfiladas con el cepillado que le hemos hecho, tanto las de parota como las de pino que van a ser el complemento. Ahora necesitamos marcar el ángulo que necesitamos para poder pegar justo aquí y nos quede la pata completa. Entonces vamos a trazar y ahorita vamos a ver cómo hacemos así. Vean, ahora tengo el trazo que necesita la parte complemento de la pata. Si vemos nuestra plantilla, vean, esto es lo que estamos cortando. Esta parte ya la tenemos, ahora lo que estamos cortando es el complemento y pues necesita este corte. Okay. ¿Cómo vamos a hacer este corte? Vamos a irnos al inglete, ¿ok? Para poderlo hacer. Vean el largo que tiene. Vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera. Para hacer este corte he puesto esta guía de madera para tener un tope. Y miren, tengo un trazo aquí para saber hasta dónde y todas las piezas me queden iguales. Porque el corte es largo. Cualquier ángulo que ponga en el inglete no me va a dar este corte. Por eso lo tengo que hacer así. Aquí ya topa mi tira, no hay forma de que se mueva y la tengo con esa prensa. La ubico en la línea que tengo aquí y vamos a también a poner una prensa para que no se nos mueva y poder hacer el corte. Ya que tengo mi pieza bien sujeta, vamos a hacer entonces el corte que necesitamos. Bien, ahí está hecho el corte. Quitamos nuestra prensa y así es como nos va a quedar. Esto ya lo podemos presentar en nuestra otra pieza para checar que nos dé el ángulo que necesitamos. Pues vean, ¿por qué he hecho este corte así? Porque si lo puedo hacer con la cinta. Este corte lo puedo hacer con la cinta, pero a la hora de perfilarlo pues sería un poquito difícil porque termina en nada.
es por eso que lo he hecho con el inglete. Y pues tiene que ir ensamblado de este modo, y esta línea que desciende debe coincidir con el trazo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ensamblar esta pieza y al último haremos este corte. ¿Okay? Entonces, vamos a preparar estas piezas para ensamblar y ahorita continuamos con el siguiente paso. Vamos a empezar el pegado de nuestras piezas. Como siempre, recuerden poner bastante pegamento para tener una unión, si no perfecta, lo mejor posible, y nos vamos a guiar con el trazo que ya tenemos. Entonces vamos a poner pegamento en ambas piezas para empezar el pegado. Aquí trazo hasta donde voy a poner el pegamento y comenzamos. Es importante extender el pegamento para que quede en toda la unión. Como lo repito, pues siempre poner pegamento en ambas piezas. Antes de poner la prensa, lo que podemos hacer es dejar unos momentos así que el pegamento empiece el proceso del secado, y ahorita en unos minutos, 5 o 10 minutos, ya ponemos las prensas. Ahora bien, también nos podemos ayudar con unas grapas poniendo la pieza en la posición. Recuerden que la única parte que se va a ver es desde este punto hacia acá. Esta parte va a quedar tapizada, entonces no importa si nos queda una grapa ahí. Esto solamente para evitar que se nos mueva la unión y podamos poner la presa sin problema. Como en este caso, vean, pongo grapas por ambos lados. Ahí tengo ya sostenida la pieza con las grapas, y lo que puedo hacer ahora es poner las prensas. Y es importante verificar que estemos en el trazo para que nuestra pieza quede como debe de ser. Vamos a hacer esto con las 8 piezas que necesitamos para nuestras 4 sillas. Quizá hagamos unas 2 más para dejar una silla muestra, pero es lo que necesitaremos hacer. Vamos a preparar los demás y vamos a dejar que sequen. Ya revisamos el siguiente paso. Bien, los dejamos pegando ayer en la tarde. Ya tenemos todas las piezas listas para continuar el siguiente paso. Vamos a retirar todas nuestras prensas. Ahora que ya tenemos nuestro ensamble de esta manera, prácticamente está nuestra pata terminada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Terminar el corte que tenemos aquí pendiente. Podemos poner nuestra plantilla nuevamente para remarcarlo y volverlo a hacer. ¿Okay? Entonces vamos a hacer este corte y nos vamos al siguiente paso. Vean, tenemos las 8 patas para nuestras sillas. El ensamble ha quedado muy bien. Entonces ya hemos recorrido ahorita donde hicimos el corte con la cinta para completarla, y así es como nos va a quedar, igual que nuestra plantilla que tenemos por acá. ¿Okay? ¿Qué es lo que falta? Pues vamos a poner la plantilla para hacer los cortes tanto de la parte de abajo como la parte de arriba, y dejar las patas listas para que podamos hacer el trazo de los escoplos y nuestras 8 piezas y podamos seguir el siguiente paso. Entonces lo que haré es trazar para hacer el corte de abajo y de arriba, y vamos a dejar nuestras 8 patas al tamaño que las requerimos. Bien, pues vamos a continuar, amigos. Ya tenemos ahora sí por fin la pata para el respaldo de nuestras sillas completada. Como pueden ver, lo he hecho en dos maderas diferentes.
¿Por qué? Porque pues esto va a ir tapizado. Lo único que se verá de nuestra silla de madera pues será la pata. Eso sí lo tendremos que pues lijar, darle un acabado cuando nuestra silla esté terminada. Pero pues ya de aquí hacia arriba pues va a ir tapizado, por eso lo he hecho y lo he armado así. Si ustedes no quieren complicarse y ¿sabes qué? Pues yo no quiero hacer esta unión, me la quiero ahorrar, pues pueden cortar este respaldo completo sin ningún problema. Yo así lo he hecho para poder aprovechar al máximo nuestro material, de la parte de arriba que es de pino y la parte de abajo de parota, que es la madera que estamos usando para nuestras sillas. Ahora bien, ya la tengo cortada al tamaño que la requerimos de acuerdo a nuestra plantilla, y esta es nuestra pata frontal que también ya habilitamos. ¿Okay? Entonces esto va a ir más o menos así, pero esta pata pues de acuerdo al diseño queda de lado, ¿verdad? Entonces vamos a preparar el peinazo curvo que va a ir aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero antes vamos a preparar el escoplo y también el escoplo en la pata frontal y armar los frentes. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo hacemos estos escoplos y los escoplos de nuestra pata frontal, para después irnos habilitando los peinazos de los costados, de la parte de atrás, el testero y el frontal. ¿Okay? Entonces lo primero que voy a hacer es marcar en dónde va a quedar el escoplo para poder hacerlo. ¿Okay? Entonces voy a trazar todas las patas y ya continuamos. Recuerden, esto va pues obviamente a 40 centímetros. 40 centímetros de altura más 5 nos va a dar la altura estándar de una silla normal para comedor. Entonces, vamos a hacer eso y ya continuamos. Bien, pues ya tenemos trazado la altura del escoplo. Vean que nada más lo he puesto por un lado. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, este escoplo lo vamos a hacer pasado de lado a lado, para después meter una sola espiga, que una con el peinazo del costado y el peinazo que viene como columpio o como la parte de atrás, el testero pues. ¿Okay? Entonces, pues también aquí quizá no sea necesario poner izquierda y derecha en nuestro respaldo, porque será un escoplo pasado, como ya dijimos. Esto sí ya los he hermanado, ya tenemos marcado lo que será el frente de la pata, ¿verdad? Y tengo los dos escoplos que vamos a hacer, tanto por dentro como por la parte de atrás de la pata, preparándonos para recibir el peinazo. Entonces vamos a hacer los escoplos de todas las patas. Ustedes ya vieron que hicimos los escoplos de la parte, de nuestras patas frontales, que aquí ya las tenemos. ¿Okay? Estos tienen 6 centímetros de largo. Y hemos cortado también los peinazos para estos de 6.2 para que podamos empezar a armar el frente de la silla. Claro, antes de empezar a armar, haremos un prelijado. ¿Okay? Y por supuesto también vamos a hacer el ángulo para cuando se arrastre no se despostille la pata. Y también tengo el escoplo, que es pasado de lado a lado de la pata del respaldo. ¿Ok? También tengo la pata del respaldo ya con el escoplo pasado de lado a lado
justo como lo queríamos. Y aunque hemos hecho marcas de 6 centímetros, el escoplo lo he hecho más corto, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron más o menos. Esto nos ha quedado de 4 centímetros y el peinazo va a ser de 6 centímetros de ancho, ¿ok? ¿Qué más corté? Corté lo que será, vean, esto es lo que vamos a usar como espiga. Será pasada de lado a lado, dejando 2 centímetros y medio de cada lado. Entonces necesitaremos las espigas para añadirlas a nuestra pata, ¿ok? Y ya ahorita vamos a habilitar como quiera los peinazos en los costados, que es lo que nos falta. Y antes de meter lo que será la espiga, pues también haremos un perlijado en las patas de nuestro respaldo. Pues vamos al perlijado de estas patas para poder empezar el armado de los frentes. Y vamos a preparar el ensamble para cortar los peinazos de atrás y los peinazos de los costados. Bien, ahora que ya tenemos el perlijado en las patas de nuestra silla, podemos empezar a armar. Los peinazos no es necesario que vayan lijados, ya que recuerden que eso va a ser tapizado. Y como pueden ver, a diferencia de otras sillas que hemos hecho, estos peinazos son de tablón. Esta silla va a quedar bastante reforzada y lo mínimo que necesitamos de ancho para estos peinazos son 6 centímetros, porque no lleva otro refuerzo la parte de abajo. Entonces no lleva doble peinazo ni nada, sino que este va a ser el que va a hacer toda la función de la estructura. Así es que es bien importante que quede nuestra espiga bien justa. Vean, si la pongo ahí ni se cae nuestra pata, porque nuestra espiga está entrando bien justa. Y vamos a poner suficiente pegamento para empezar a armar el frente de las sillas, ¿ok? Vamos a armar de una vez los 4. Vamos a comenzar. Entonces vamos a tomar las 2 patas del frente de nuestra silla para ponerles el pegamento. Bien, ahí está ya. Vean cómo es necesario, o más o menos he calculado, que quede a ras. El peinazo que he puesto he calculado para que me quede a ras. Entonces hay que calcular la espiga para que nos quede a ras al frente, como lo tenemos acá, ¿okay? Y esto de frente me debe dar 45 centímetros, ¿ok? Vamos a verificar entonces también que esté cuadriado el frente para asegurarnos de que esté derecho. Ahí lo tengo. Escuadra y lo podemos verificar. Vean, tanto de un lado como del otro. Armemos los 4 frentes de nuestra silla para irnos al siguiente paso. Bien amigos, espero que ahí puedan ver bien. Lo que tengo aquí, necesariamente necesitamos el trazo del asiento o de nuestra silla vista de planta, es decir, por la parte de arriba, porque si pueden ustedes ver, la curva que queremos aquí es prácticamente un medio círculo, son 180 grados. Y aquí tenemos estos 2 puntos, tenemos representado la pata del respaldo. ¿Okay? Ya tenemos el frente habilitado, ese ya lo pegamos, ya lo tenemos. ¿Okay? Tiene 45 centímetros de frente. Nuestra silla también de fondo va a tener casi 45, 44 y medio tiene el trazo que hemos hecho. Pero lo que necesitamos habilitar son estos 2 peinazos, que son los costados. ¿Okay? Y como pueden ver, pues llevan esta. Aquí empieza la curva del medio círculo que representa el respaldo de nuestra silla. ¿Okay? Para poderlos hacer con esta curva,
necesariamente tendremos que ensamblar. No solamente para sacar los costados, sino para sacar el testero o el columpio del respaldo de nuestra silla. Entonces vamos a preparar los ensambles para sacar estos dos costados y también para sacar el penazo de la parte de atrás. Bien, pues ya empecé a cortar los peinazos de mis costados para la silla. Por aquí tengo el frente, que vean, está perfectamente a los 45 centímetros que necesitamos. Pero vean cómo vamos a ensamblar. Esto también nos va a servir para aprovechar nuestro material. Entonces miren, lo corté recto, obviamente a la medida que lo ocupo, pero recto, ¿ok? Lo cual quiere decir que ya nada más para completar la curva de este costado, solamente voy a ensamblar como 5 o 7 centímetros para lograr la curva del costado, ¿ok? Lo mismo de este lado, solamente tendré que ensamblar lo suficiente para hacer el corte curvo. Pero antes de ensamblarle ese tramo en nuestro peinazo, vamos a hacer la espiga de acá, ¿verdad? Así no nos lo vamos a complicar, porque ya ven que estamos haciendo las espigas en nuestra sierra circular. Entonces, si le pego primero el ensamble, pues ya va a ser complicado hacerlo. Entonces es una espiga que vamos a hacer antes de hacer este ensamble, ¿ok? Y son las últimas espigas que vamos a hacer, porque aquí esto lleva escoplo y ya las espigas de aquí las lleva la pata de respaldo. Entonces vamos a habilitar, aprovechando que ya tenemos el frente de nuestra silla, pues vamos a habilitar la espiga de acá. Listo, ya tenemos la espiga de nuestro costado. Ahora podemos ensamblar el tramo necesario para hacer la curva. Justo así vamos a pegar todos los costados para poder hacer la curva necesaria. Pues vamos a continuar, amigos. Esto es lo que dejamos pegando. Ya tenemos el aumento para poder hacer nuestro peinazo de los costados de nuestra silla. Regresamos a nuestro trazo que tenemos de la silla y ya hemos cortado estas dos plantillas. Esto que es el respaldo, el testero o el columpio del respaldo de nuestra silla, que vamos a tener que hacer el ensamble para poder lograr esa curva, y este que es el que acabamos de ensamblar, que son los peinazos del costado. Hemos sacado esta plantilla para hacer estos dos. Necesitamos, solamente voltearemos para hacer una y otra, ¿ok? Entonces, ya que tenemos las plantillas estas, lo único que necesitamos es ensamblar este. Para eso he cortado estas tiras de tablón y vamos a pegarle a modo de que nos dé, vamos a hacer un corte a modo de que nos dé la curva que necesitamos. Vamos a preparar esos y también vamos a cortar estas piezas. Bien, vamos a tomar la pieza que ensamblamos. Recuerden que ya le hemos hecho la espiga y presentamos la plantilla que hemos cortado. La plantilla la hice desde este punto y vamos a trazarla, ¿ok? Como pueden ver, ahí ya logramos que nos dé la curva que necesitamos. Entonces, si trazo la plantilla para hacer el corte, así es como me va a quedar. Me falta un pedacito aquí, pero no importa, eso va a quedar por la parte de adentro, ¿ok? Entonces eso no nos afecta. Entonces voy a trazar todas las piezas para sacar los peinazos curvos y vamos a también ensamblar las otras piezas que necesitamos, que son estas. Bien, para preparar el ensamble de estos peinazos de la parte de atrás, tengo estos tramos de tablón y he cortado estos de tabla, que vean, tiene una línea ahí para que a la hora de pegarlo me quede al centro. Y entonces, si presento mi plantilla, la pongo al centro, ya voy a alcanzar la curva, la altura de la curva. Vean, la pongo atrás, alcanzaré la altura de la curva, pero me van a faltar estos tramos de acá. Para sacar esos tramos de ahí, vamos a hacer este corte de acá, fíjense, y entonces estos los vamos a pegar justo acá, ¿ok? Pero primero vamos a hacer este ensamble, después hacemos este corte
para pegarlo acá y a completar lo que será el peinazo. ¿Ok? Vamos a empezar el ensamble. Bien, pues ya tenemos aquí los peinazos de nuestros costados listos. Aunque va a ir tapizado, pues es importante que perfilemos con lija. Aquí ya lo he hecho en las piezas que vamos a ocupar para armar nuestras sillas. No vamos a dejar el corte de la cinta, sino que vamos a perfilar para que nos quede parejito, como lo pueden ver ustedes aquí. Entonces pues ya tengo listos los costados para la silla. Ahorita se están pegando nuestros columpios con nuestro peinazo del respaldo. Lo que vamos a hacer a continuación es cortar exactamente a la medida y el ángulo necesario para poder hacer el escoplo para la espiga que vamos a poner aquí. Esta vez el escoplo va justo aquí, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, ahora que ya he pegado la primera parte de nuestro peinazo, ahora sí vamos a empezar a hacer el corte. Para eso entonces lo vamos a dejar justo a ras en la parte de atrás. Ya he marcado los dos, pero solamente vamos a hacer el corte por fuera. Y antes de hacer el corte por dentro, pues vamos a pegar lo que necesitaremos, estas partes para terminar el peinazo, que van a completar la parte del peinazo. Bien, ahora los recortes los vamos a pegar justo acá para completar nuestro peinazo. ¿Okay? Este acá y este acá. Ahí van a dar perfectamente y a la medida. Vamos a pegarlos para que podamos terminar de ensamblar nuestro peinazo del respaldo. Bien, nuevamente en lo que secan nuestros peinazos de la parte de atrás, regresamos a nuestro trazo. Es importante siempre tener nuestro trazo a la mano, siempre lo vamos a estar ocupando. No cortes tus plantillas de aquí, sino que las puedes copiar para sacarlas. De acuerdo a la posición de mi costado y el peinazo del respaldo, ya he trazado dónde queda el escoplo. ¿Para qué? Para que hagamos un escoplo ahora en los costados de nuestras sillas. ¿Okay? Vamos a tener que hacer el escoplo para que entre la espiga que vamos a meter atravesada. Recuérdense que ya la tenemos por aquí. Esta va a atravesar y va a salir 2,5 centímetros para un lado y 2,5 centímetros para el otro. ¿Okay? Entonces tenemos que hacer el hueco para que entre esta espiga. Aquí viene lo interesante, porque pues no es un peinazo recto, ¿verdad? Entonces tenemos la curva. El desafío es poder hacer nuestro escoplo justo en la cabeza del peinazo. Vamos a ver qué ideamos para poder hacer este proceso. Prácticamente teniendo este proceso ya podremos parar nuestra silla, porque pues ya tenemos nuestros frentes de silla armados. Pues bien amigos, en nuestro video pasado ya hemos visto cómo hemos hecho el escoplo para nuestro costado curvo y también para el columpio o el peinazo, que es prácticamente una curva perfecta. Bien amigos, pues ya están los peinazos del respaldo terminados. Ya tenemos el escoplo y nos ha quedado más profundo de los 2,5, así es que vamos a cortar nuestras espillas un poquito más largas. Y lo voy a medir. Son 3 centímetros, ya no 2,5, sino 3 centímetros. ¿Okay? Entonces ya tenemos los costados, nuestro columpio o nuestro peinazo del respaldo, y podemos prepararlos para el armado.
Entonces vamos a armar una, si les parece. Lo primero que haremos es cortar las espigas que van a ir cruzadas, pasadas de lado a lado, dejando 3 centímetros de cada lado. Ok, ¿eso cuánto sería? Bien, pues si medimos 6 centímetros, de 9.8 tenemos que cortarlas. Pero antes de cortarlas, ¿qué les parece si redondeamos también la espiga? Ven, queda bastante justa. En nuestros peinazos esto va a quedar genial. Y también en nuestro columpio queda bastante justo. Bien, vamos a redondear esto. Y entonces nos va a quedar así, miren. ¿Ok? Estos dos tramos los vamos a meter en nuestro escoplo. Como entran tan justo aquí, no voy a poner resistor, pero el resistor va a llegar cuando pongamos los peinazos, tanto del columpio o del respaldo y el costado. ¿Ok? Entonces lo vamos a meter. Bien, así es como tienen que quedar nuestras patas del respaldo. Ahora bien, esto va a ser un prearmado, entonces podemos solamente cerciorarnos de que los cortes cierren. Bien. Al parecer, ahí estamos. En nuestros peinazos de acá pues voy a hacer una morcheta, porque acuérdense que está un poquito más ancho para que tape el escoplo. Voy a hacer una pequeña morcheta y ya podremos hacerlo. Listo, ahí está la morcheta que les comenté. Vamos a seguir el armado. Bien amigos, pues hay una discrepancia porque poniendo o presentando el peinazo así como tengo la espiga ya puesta, no me da el ángulo que quiero en el respaldo. Okay, a ver, voy a presentar esto para que sepan de qué les estoy hablando. Bien, efectivamente ahí cierra bastante bien nuestro respaldo, pero si lo presento con el frente de mi silla, vean, bien, ahí como si ustedes ven se va muy para atrás el respaldo y queda muy metido. Entonces lo que necesito es corregir ese escoplo para volver a meter la espiga, pero abriendo esta pata hacia acá. Casi tenemos que coincidir con esta línea de acá. Entonces está mal, vamos a tener que hacer esa corrección. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para poder armar las sillas? Ya las íbamos a armar, pero está esa discrepancia. Ahorita sacamos estas espigas que he puesto, pero para lograr entonces el ángulo que quiero, el peinazo más o menos tiene que quedar de ese modo. Bien. Nuevamente lo voy a presentar para saber de qué estamos hablando. Recuerden, ahorita nada más estamos checando que nos quede. Vean, así es como nos está quedando, pero yo lo quiero de este modo. Un poquito. Esta pata debe coincidir con el ángulo que tenemos en el piso, entonces debe quedarnos
más o menos así. ¿Ok? Para corregir eso, porque si hay modo de corregirlo, tendremos que tapar el escoplo que ya hicimos para nuevamente rehacerlo y otra vez empecemos el proceso. Entonces vamos a tapar todos los escoplos y vamos a hacerlos de nuevo. Ya vamos a ver qué corrección vamos a hacer para lograr que nos quede con la inclinación que queremos y podamos ahora sí armar nuestra silla. Bien, ahora que ya tapamos el escoplo, vamos a dejarlo secar un rato y vamos a volverlo a hacer. Volvemos a hacer la marca para rehacer el escoplo. Para eso presento el peinazo donde tiene que quedar, porque recuerden que quedaba así. Ahora tiene que dar con esta inclinación para que la pata vaya hacia atrás. ¿Cuál es la inclinación que lleva? Pues vamos a tomarla justo con el peinazo, justo en la altura donde lo necesito. Lo voy a ubicar de este modo. Aquí debe de quedar al ras y aquí debe de quedar al ras, y ahí voy a trazar la línea donde debe de quedar. ¿Okay? Listo. Si ven cómo estaba la posición del escoplo, bueno, pues ahora lo necesito de este modo. ¿Okay? Ahorita vamos a ver en el escoplo cómo vamos a posicionarlo para que nos quede de esta manera. Pues para poder pasar los escoplos nuevamente, como en otras ocasiones, la solución es una guía. Entonces aquí marco, vamos a cortar esto porque esto va a ser como tenemos que posicionar nuestra pieza en el escoplo para que nos dé el ángulo que requiere. Entonces vamos a hacer este corte y vamos a usarla como guía. Listo, ahí lo tengo. Si lo pongo en la pata, esta guía me va a servir para poder hacer el ángulo en que se requiere el escoplo. Entonces ahora voy a poner la altura y voy a rehacerlo. Ya tenemos los escoplos nuevamente hechos, ya con el ángulo que necesito. A ustedes ya no les va a pasar esto porque pues ya lo hemos corregido aquí. Justo así lo voy a representar también en la plantilla para que lo puedan tener. Ya saben de cómo tiene que ir el ángulo de este escoplo. Entonces ahora sí, vamos a meter otra vez nuestras espigas y armar la silla. Bien, ahora sí queda como lo quiero. Ponemos ahora los peinazos de los costados. Y listo, vean, así es como quería que me quedara la silla. Y hice la corrección en la pata trasera, que vemos que tiene el ángulo que quiero y que necesito, y así aparte se ve mucho mejor, más estético, y se redujo el respaldo porque aquí me estaba quedando muy ancho. Entonces aquí todavía faltan piezas por poner, pero ya estamos avanzando. Ahora podríamos pegar nuestra silla. Pues no, amigos, no podemos irnos a armar todavía nuestras sillas porque nos encontramos ante el segundo error. Esta silla está mal proporcionada, es decir, el área del asiento es demasiado chica para las pretensiones de las dimensiones que queremos alcanzar y sobre todo del diseño que debe de ser estético. Así es que vamos a rehacer el trazo para lograr las dimensiones requeridas y corregirlo. Pues bien, amigos, ya vimos dónde lo regamos nosotros, que a ustedes no les vuelva a pasar, o que no les pase más bien. Ya he hecho nuevamente el trazo, vamos a echarle un ojo. Y vean,
para no tener que habilitar todo de nuevo, afortunadamente solo son 5 sillas, imagínense si fueran más. Entonces, pues aquí la recomendación, lo que nos queda como aprendizaje es que si vamos a hacer en serie la silla, pues primero hagamos una muestra de una silla, porque miren, aquí estoy habilitando 5 y de las 5 pues ya tenía todo habilitado. Entonces ahora tengo que habilitar nuevamente las piezas. Lo único que vamos a utilizar obviamente pues son las patas. Otra vez nos vamos a ocupar las 4 patas y esta curva de atrás, que es esta plantilla que tenemos, también la vamos a conservar, por eso la he dejado en el nuevo trazo. Pero ya aumentamos de los 45 centímetros que tenía nuestro trazo anterior, fíjense, 45 a 51, 6 centímetros más de ancho en el frente. ¿Ok? El respaldo va a quedar el mismo ancho, pero los peinazos de los costados, obviamente hay que hacer nueva plantilla porque hay que hacer estos peinazos una vez más. Y por supuesto el peinazo del frente. ¿Okay? Entonces vamos a hacer las plantillas para poder hacer nuevamente estos peinazos y corregir la silla. ¿Okay? El proceso va a ser exactamente el mismo, ya nos vamos a regresar porque va a ser exactamente como hicimos el peinazo para la otra silla. Es exactamente el mismo, nada más va a cambiar la curva obviamente, pero la forma de hacer las espigas y los escoplos va a ser exactamente la misma. Listo, pues ya tengo nueva plantilla para los costados de la silla. Vean, de acuerdo al trazo que tenemos aquí. Vean la diferencia de tamaño, cuánto aumentó el costado. Así lograremos que obviamente tengamos muchísimo más, quede más confortable porque va a quedar más grande el área del asiento. Entonces esta plantilla que vamos a ocupar, y para que no nos vuelva a pasar, la vamos a desechar. ¿Okay? Esa plantilla ya no nos sirvió. ¿Okay? Para que tengamos idea de cuánto ha quedado, la silla va a quedar de 56 centímetros de profundidad. Va a ser una silla amplia, casi como un sillón. Y esta plantilla nos ha quedado a 41 centímetros y medio. Obviamente, más la espiga de este lado, para que lo consideren, ¿ok? Como quiera, los que quieran la plantilla, se las voy a poder enviar. Ya que tenemos nuestra plantilla nuevamente, vamos a conservar vamos a habilitar estas nuevas piezas y vamos a armar de nuevo. Bien, pues aquí tenemos ya los nuevos peinazos, vean. Ya de acuerdo a la plantilla nueva que hemos hecho, tenemos izquierdo y derecho. Ya tienen el escoplo también y hemos hecho modificaciones al frente que llevan un pequeño ángulo. Este ángulo es para que cuando armemos con nuestra pata frontal, como traemos un ángulo también aquí, pues nos quede derecho, nos quede más estética. Ese corte lo tenemos que considerar a la hora de hacer esta espiga, ¿ok? Ya la tenemos, obviamente ya tenemos su morcheta. Ya podemos armar nuevamente una silla, vamos a ver cómo. Entonces tenemos que armar nuevamente nuestros frentes de silla. Por supuesto, el peinazo nuevo para el frente de silla es de 43, más las espigas queda de 48. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues armar nuevamente nuestro frente de silla. Listo, pues aquí ya tenemos nuestro frente de silla y ya tenemos los costados a la nueva medida que necesitábamos. ¿Okay? Ya podemos armar nuevamente nuestra silla. Vamos por las patas del respaldo, nuestras espigas y la vamos a armar.
Bien, y ahí ya la tenemos pegando. Vamos a cerciorarnos que todos los cortes vayan cerrando perfectamente. Vamos limpiando también los excesos de resistol, pero ahora sí ya la tenemos en el tamaño que lo requerimos. Hemos hecho estos esquineros para no estropear tanto la esquina a la hora de que aprieta el cincho con el malacate. Entonces vamos a dejar secar nuestra silla para continuar con el siguiente paso. Pero ya ahora sí ya la tenemos a la medida que queremos. Bien, regresamos a nuestra silla. En lo que seca la otra, pero ya tengo aquí otra armada. Vean, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta silla una vez que ya la tenemos? Bien, pues he hecho los trazos necesarios para poder sacar estas dos plantillas. Una que será el copete de la silla y otra que es para completar el costado, para completar el respaldo. Y cortaremos otras piezas que necesitaremos como peinazo para el respaldo también, y que es esta misma del asiento. Listo, aquí ya tenemos las piezas cortadas, incluso ya las hemos perfilado. Okay. 5 piezas para las sillas del mismo tamaño que el peinazo, pero solamente al grueso del tablón. Okay. Aquí las tengo. Luego de las piezas para el respaldo, que son los costados del respaldo, por así decirlo, ya hemos cortado 10 piezas y también ya las hemos perfilado, 2 para cada silla. Y del peinazo del copete, que es esta cercha de acá, también del grueso del tablón hemos cortado 5 piezas. Podemos continuar con el armado de la silla. Vamos arrimando las piezas que acabamos de habilitar. Esto que será el copete de la silla. Pero bueno, la primera pieza que tendríamos que fijar sería esta. Vamos a cortarla y a fijarla más o menos con 3 centímetros de separación. Le vamos a dar aquí, ¿okay? 3 centímetros. Y la vamos a fijar con tornillos desde este punto. Es la primera que vamos a poner porque después vendrán estas que van desde el costado del asiento hacia el respaldo. ¿Okay? Aquí nada más las voy a presentar porque falta que hagamos algo. Bien, para poder pegar estas piezas, como pueden ver, obviamente como nuestra pata tiene este ángulo, pues necesitamos hacer este corte para poder unir estas piezas al respaldo y que quede también al costado de la silla. Entonces vamos a hacer este corte de aquí para poder pegar esas dos piezas. Listo, vean el corte que le hemos hecho en el inglete. Esto ya queda exactamente el corte necesario. Y vean, también aquí podremos fijar desde la parte de abajo con una pija esta pieza. Ya nada más vamos a cortar el tamaño, pero ya podremos pegar esta pieza. Justo así también vamos a cortar la otra pieza, obviamente al contrario, pero ya tenemos idea de cómo va a ir. Ahorita que ya está pegada les muestro el detalle de cómo. Bien, pues ahora tengo izquierdo y derecho ya con el corte, vean. Los cortes igual tienen que ser uno izquierdo y uno derecho. Ahora ya los puedo pegar para ir reforzando el respaldo. Bien, ahora vamos a dejar que seque esto y ahora.
Bien, prácticamente ya está seco, le falta un poco, pero vamos a irnos al siguiente paso. Vean el sobrante que queda. Ok, ese sobrante lo tenemos que quitar con el cepillo. Y lo mismo de este lado. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es recorrer para dejarlo al ras de la pata por ambos lados y también por dentro, para poner finalmente el copete. Bien, ahora que ya tengo el copete, lo voy a fijar. Esto lo vamos a fijar con pija desde la parte de arriba. Vamos a ver cómo más vamos a reforzar. Pero ya lo podemos fijar, ya lo tenemos el tamaño. Entonces, vamos a poner, tengo pija de 8x3. Bien, ahí tenemos el copete. Y ya estamos por terminar nuestra silla. Pues vamos a cortar los refuerzos de las esquinas y los refuerzos de la pata posterior. Ya estamos cerca. Bien, pues ya estamos casi terminando, amigos. Ya he fijado por la parte de abajo lo que es el refuerzo del respaldo. Ya lo tenemos tanto pegado hacia la parte de atrás perfectamente, y lo hemos fijado con un tornillo de 3 pulgadas desde la parte de abajo. Así ya queda perfectamente fijo lo que es el refuerzo del respaldo. Como pueden ver, también ya hemos puesto los refuerzos de las esquinas, estas escuadras, y por último vamos a poner estos que ya he cortado estas piezas que van a ser también el refuerzo en la pata para nuestra silla, para el asiento de nuestra silla. Es lo último que vamos a fijar y ya quedaría terminada la silla. Listo, ya con los refuerzos de la parte de atrás de nuestro asiento. Listo, pues ahí ya tenemos la silla. Vámonos a la preparación del barniz y nos la llevaremos al tapizado. Y si pensaban que ya habíamos terminado, pues no, amigos. El desarrollo de la curva del copete estaba mal, así es que vean, hemos tenido que hacer esta corrección en el copete de la silla para que cumpla con el diseño deseado y sobre todo que sea cómodo en esta parte. Entonces pues ya no les voy a agregar otra parte de video para no hacerlo tan largo, pero les voy a agregar esta plantilla al juego de plantillas para que puedan hacer esta silla. De momento se queda ya en el tapizado. Y aquí ya estamos viendo por fin nuestra majestuosa silla. Como me encanta cómo quedó el diseño a pesar de toda la travesía y errores que tuvimos. Es lo que tiene el desarrollo de un diseño de una silla. Siempre estamos ante la prueba y el error. Pero vean todas las curvas que hemos logrado para este diseño. Las patas que también realzan el estilo de la silla. Y no se diga nada del tapizado, que realza también con su capitonado, con su tachuela decorativa y todo el ornamento que implica esta silla. Ha quedado fantástica. Pues listo, amigos, ahí tenemos ya el tutorial completo. Está nuestra silla terminada. ¿Qué les parece todo lo que tuvimos que pasar? La odisea que nos llevó a hacer esta silla. Sin embargo, como ustedes lo pudieron ver, hemos logrado aún así tener muy buenos resultados. Si les ha gustado nuestro video, por favor, regálenos un like, compártenlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Como siempre, yo les dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedan checar. Yo los veo en el próximo video.